Familia, llegó el momento de hablar de salud y hoy vamos a hablar de la menopausia, que es el periodo de la vida en que la mujer pierde su periodo menstrual y cada mujer le pasa y le sucede de una manera diferente. Y para esto tenemos al doctor Oriol Olivera, que nos va a hablar de eso. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Antes de comenzar, quiero felicitarlo por su día, hoy es Día del Médico. Hoy es el Día del Médico, Así es, 23 de octubre en su México. labor y la Gracias. trascendencia que tienen los médicos hoy en día en la sociedad. Gracias. Y yo, por supuesto, a través del programa, tratar de felicitar a todos los médicos en México, que hoy es el Día de la Medicina en México y entonces... Así es. ¿Qué haríamos sin ustedes, doctor? Sí. Bueno, se viviría mucho menos y con menor calidad. Es cierto. Y vamos a hablar precisamente de calidad de vida porque vamos a estar hablando de qué cosa es la menopausia. Hemos estado hablando en programas anteriores sobre la terapia hormonal con hormonas bioidénticas. Así es. Que se utiliza tanto en la andropausia como en la menopausia. Hoy vamos a estar hablando de menopausia. La menopausia es algo que yo siempre digo que lo diagnostica la propia paciente. Así es. Cuando hablamos de menopausia es un concepto que es la ausencia de menstruación por un año más. Aparece en México alrededor de los 48,8 años. Es normal entre los 45 y 55. En esta década es normal que aparezca en cualquier momento la menopausia. Ya cuando aparece menopausia alrededor de los 40 años, estamos hablando de menopausia precoz. Y cuando hablamos de menopausia que ocurre alrededor de los 35 años, o sea, antes de los 40, hablamos de menopausia prematura. Doctor, ¿y qué síntomas podemos encontrar? Sí, vamos a hablar de ellos ahora. Las pacientes, como te digo, por lo general, ellas son las que identifican la enfermedad por la sintomatología que sienten. Pero déjame decirte también que hay otro tipo de menopausia, que es la menopausia iatrogénica, que es aquella que producimos nosotros los médicos. Okay. ¿Cuándo? Cuando tenemos que quitar una matriz, cuando tenemos que quitar los ovarios por alguna enfermedad, cuando por alguna razón tenemos que dar radio o quimioterapia en el área del abdomen, por supuesto dejan de funcionar los ovarios. Claro. Y entonces, ¿por qué se produce la menopausia? Pues no es nada más que deja la función normal que tienen los ovarios de producir estrógeno y progesterona, esta función cesa porque dejan de ovular la mujer, por tanto, previo a la menopausia ocurre la premenopausia o perimenopausia y es este periodo de la vida en que aún la mujer teniendo menstruación ya no queda embarazada. O sea, no existe ovulación como tal. Y entonces aparece un grupo de síntomas que tú me preguntabas y lo primero que aparece por lo general es la resequedad vaginal y también las oleadas de calor. O sea, las pacientes se quejan aún estando en ambientes fríos, aún estando en climas muy fríos, ya sea por un aire acondicionado o porque vivan en países fríos, ellas van a tener calor, van a tener una oleada de calor que además se acompaña de sudoraciones nocturnas, que estas sudoraciones nocturnas incluso las despiertan y estas pacientes padecen con muchas frecuencias de insomnio. ¿Durante cuánto tiempo se sienten esos síntomas? Generalmente alrededor de 5 años. Hay quienes lo sienten menos tiempo, hay quienes lo sienten más tiempo, pero cuando hablamos de promedio, hablamos de un promedio de 5 años. Muchas veces es menos tiempo. Entonces, como te decía, otro de los síntomas que aparece es el insomnio. A estas pacientes con mucha facilidad al 50% de ellas, no a todas, al 50% de ellas con mucha facilidad van a tener fracturas óseas, ya sea en la muñeca, en la cadera o en la columna. La más frecuente es esta última, o sea, en la columna. Estas fracturas ocurren porque durante la menopausia va a haber como durante todo el proceso de la vida los huesos se van cambiando permanentemente. El hueso viejo va siendo sustituido por hueso nuevo, pero cuando llegamos a la menopausia, la producción de hueso nuevo es mucho menor al hueso viejo que se va produciendo y entonces, por tanto, se produce, esta es la razón por la que se produce en la menopausia, la osteoporosis como tal. Entonces, esta es la osteoporosis menopáusica y ella contribuye entonces a las fracturas que te mencionaba, que ocurren en el 50% de las pacientes. Entonces, otro de los síntomas. Otra de las cosas que sucede en la menopausia, por supuesto, es la inapetencia sexual. Esto es un signo que las pacientes mencionan con mucha frecuencia. Y también es debido a la resequedad vaginal que va a traer parejo mucho ardor y además como el ecosistema de la vagina cambia por la pérdida del estrógeno, hay infecciones vaginales muy frecuentes en este periodo de la vida. Entonces va a haber resequedad vaginal con ardor vaginal,
con pérdida de apetito sexual e infecciones vaginales. O sea, por lo cual se inhibe el apetito sexual. Se inhibe por completo el apetito sexual y la paciente entonces pues no va a tener deseo, no va a tener apetito. Y esto trae también, parejo, problemas sociales, porque trae problemas con la pareja, problemas de relaciones. En este periodo de la vida es cuando ocurre el mayor índice de divorcio, lamentablemente. Y entonces, lo que sí tenemos que decir al aire, como hemos dicho en programas anteriores, es que todo esto tiene solución. Eso quería preguntarle, ¿cuáles son las terapias alternativas o algunos remedios para reducir estos síntomas? Hay muchas formas de tratarlo. Tenemos las hormonas sintéticas que hemos mencionado para algunas pacientes en específico, que tienen más riesgo que las hormonas bioidénticas. También tenemos las hormonas bioidénticas. Y hay toda una serie de consejos que nosotros podemos darle a las pacientes en este periodo de la vida. Pero el primero de todo es asistir a una consulta. Por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para tu comadre no va a ser bueno para ti. Eso o sea, es verdad. cada uno tiene un tratamiento muy particular, muy personalizado y va acorde a los síntomas de Diana. Entonces, no podemos hablar al aire de tratamiento y de manejo de la menopausia. Nunca hablamos de tratamiento, porque esto se puede prestar a confusión y la gente salir a la farmacia a comprar algo que no va por ahí la cosa. En este periodo de la vida es imprescindible hacer un grupo de estudio, es imprescindible hacer mamografía. Toda paciente que tenga una terapia hormonal de reemplazo sustitutiva con estrógeno, progestágeno, con lo que sea, con lo que nosotros vayamos a darle, siempre hay que hacer un estudio previo que incluye la mamografía, por el riesgo que te decía de las hormonas sintéticas para cáncer de mama. Entonces, aquellas pacientes que tienen alguna patología de base en las glándulas mamarias, a esta, por supuesto, no son candidatas al tratamiento y no le damos tratamiento. Entonces, es muy importante hacer un buen expediente, un buen examen físico. Aquellas que tienen mioma muy grandes tampoco podemos darle terapia hormonal de reemplazo. Sí, damos un grupo de consejos que es mantener un peso adecuado, no fumar. El café y el tabaco, igual que el alcohol, aceleran los síntomas menopáusicos, los incrementan. Entonces hay que evitar todas estas sustancias tóxicas al organismo, tratar de alimentarnos bien, sobre todo mantener un peso adecuado. A llegar a los 45 años de edad, ¿no? Con mucha salud y empezar a dar la terapia con el calcio. En el caso de la osteoporosis empezamos a darle a edades muy tempranas, a partir de los 10 años. Para cuando llegas a los 30 años ya tengas un banco óseo bien fomentado. Claro. Y entonces esto evita las fracturas entonces. Así es. Y es importante, como usted dice, que nosotros las mujeres sepamos que para todo mal hay un remedio, ¿no? Claro. Y en este caso, poder vivir la menopausia de una manera más tranquila, ¿no? Y con más calidad de vida, teniendo feliz a tu pareja, totalmente, feliz a tus hijos, porque acuérdense que todos los síntomas que también vienen con la menopausia, de la labilidad afectiva, la depresión, la ansiedad. Acuérdate cuando tu mamá peleaba que se decía, ya estás menopáusica. Es cierto, son los cambios de humor propios de este periodo de la vida. Es muy complejo, es muy difícil, donde todos tenemos que entender a la mujer menopáusica. Claro. Ella requiere de mucho apoyo, tanto de la pareja como de los hijos. Sí, de la es muy familia, importante que la familia esté pendiente de ella. Y este periodo de la vida, vuelvo a decirte, ya no estamos en la época de antaño. Ya disponemos de muchas y variadas formas de tratar a la paciente que la va a beneficiar muchísimo, y tanto ella como su pareja agradecen, y los hijos agradecen mucho este tratamiento por la mejoría que se produce en el entorno familiar. Así es. Entonces, como recomendación principal, a presentar esos síntomas, acudir a tu médico para que te ponga una solución a todo esto. Y todo tiene solución. Así es. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? No, decir al aire que es muy importante, por supuesto, la alimentación sana, donde nosotros fomentemos el ejercicio, porque el ejercicio antirresortivo, o sea, las caminatas, la bicicleta, por todo lo que son ejercicios donde tengamos un punto de apoyo, es muy importante porque son antirresortivos y por tanto hay menos pérdida de masa ósea cuando hacemos ejercicio. Y la sintomatología menopáusica es mucho menor, está demostrado, muchísimo menor en pacientes que practican ejercicio que en aquellas que no lo hacen. Perfecto. Doctor Oriol Olivera, muchísimas gracias. Al Nuevamente, contrario, felicidades un día. gracias. Y a todos los médicos también. Por supuesto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí. No te despegues, Supermanzana 21.